Bienvenidos y bienvenidas a la quinta clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. En la primera clase estudiamos el contexto de separación de la ciencia política y la teoría política, la ciencia política de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos e Inglaterra, y el surgimiento de lo que es la teoría política occidental, la cual se caracteriza por la conformación de un canon de textos y autores a partir de los cuales se debe estudiar la filosofía política y la imposición de determinados métodos para estudiar la política, como aquellos métodos racionalistas y positivistas. En la segunda clase vimos cómo este discurso, a partir del cual se fundamentaba los principios ideológicos de la democracia liberal, entraba en decadencia a partir de 2001 con la caída de las Torres Gemelas, y analizamos un poco los acontecimientos que se dieron durante las primeras 2 décadas del siglo XXI para ir viendo la parte filosófica o en la parte filosófica el cambio del discurso político. En la tercera clase comenzamos a desmontar ya directamente sistemas de pensamiento de aquellos que fueron seleccionados por el canon de la teoría política occidental a partir de 1950 para conformar ese aparato ideológico desde el cual se conformaba una visión de la democracia liberal. Desmontamos en la tercera clase la política de Aristóteles. En la clase pasada desmontamos la ciudad de Dios de Agustín de Hipona. Y hoy nos corresponde desmontar el pensamiento político de otro de los llamados padres de la iglesia, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vive en el siglo XIII. Entonces, el contexto de Tomás de Aquino es muy diferente al propio de la época de Agustín, porque Agustín vivió en una época en la cual distintos movimientos religiosos estaban en pugna en Europa, ¿verdad?, para definirse como la máxima expresión religiosa europea de la época. En ese sentido encontrábamos tendencias maniqueas, encontrábamos donatismo, encontrábamos pelagianismo, encontrábamos diversidad de tendencias gnósticas que iban desde los barberonósticos hasta los valentinianos, y era un contexto de tanta pugna que si se encontraban en las calles los distintos grupos se pasaban hasta cuchillo. O sea, era una pugna caracterizada por un fanatismo religioso, de acuerdo con el cual mi religión es la religión verdadera y la tuya no es la religión verdadera. En el contexto del siglo XIII encontramos una situación diferente. Europa ya ha institucionalizado el cristianismo como la religión oficial. Entonces, el papado ya se encuentra afianzado como la institución religiosa por excelencia en Europa, y a partir de ella hay un mayor control de los discursos religiosos que se generan en Europa. Ya no se da esas disputas que caracterizaban la época agustiniana, ¿verdad? O la época del siglo IV, siglo V, en el contexto de la caída del Imperio Romano. Entonces, Agustín parte de Platón para fundamentar su planteamiento político. Tomás de Aquino tiene el acceso a los textos de Aristóteles. De tal manera que los textos de Aristóteles pasaron ocultos por gran tiempo. La política de Aristóteles, más específicamente, pasó desapercibida por gran tiempo en el pensamiento occidental, y es en el siglo XIII que es recuperada, y entonces comienzan a generarse pugnas o diferencias religiosas entre las personas que tienen una posición política fundamentada en los principios agustinianos que estudiamos la semana pasada, y las nuevas corrientes inspiradas en la política de Aristóteles. Marsiglio de Padua, por ejemplo, es uno de los que utiliza el pensamiento de Aristóteles para fundamentar una nueva política y oponerse directamente a las políticas agustinianas. Por su parte,
Tomás de Aquino va a ser fundamental porque el pensamiento de Tomás de Aquino va a inspirar toda la escolástica. La escolástica va a ser el lenguaje oficial de las academias durante toda la Edad Media o esta parte avanzada de la Edad Media. Entonces, desde el siglo XIII nos va a escribir Tomás de Aquino discursos que van a ser glosados, repetidos y comentados a lo largo de los siguientes siglos hasta llegar al Renacimiento europeo. De ahí la importancia de ver qué es lo que nos plantea Tomás de Aquino en términos políticos, tanto para su influencia en el contexto medieval, como para analizar la influencia que tiene en la conformación del pensamiento ideológico de la segunda mitad del siglo XX, o por qué es parte del canon de la teoría política occidental. Bueno, ya dijimos que Tomás de Aquino parte de Aristóteles, ¿verdad? Vamos a estudiar 16 aspectos específicos de la obra política de Tomás de Aquino. El primero es la separación entre la humanidad y la naturaleza. Ya este esquema lo encontrábamos en Aristóteles, donde la humanidad va a verse como algo distinto de la naturaleza y superior a la naturaleza. Este mito de Aristóteles pasará a lo largo de la historia con distintas figuras, tanto en esta concepción medieval como posteriormente en los planteamientos de la ciencia moderna, donde se considera que el hombre, esa noción del hombre que hemos venido criticando a lo largo del curso, tiene que someter a la naturaleza y a través del conocimiento de sus causas predecir sus efectos y así lograr lo que se llama progreso, el famoso mito del progreso. Por tanto, para Tomás de Aquino, es propio del sabio ordenar. Entonces vemos que la misma escala ontológica social que habíamos planteado en Aristóteles está presente en Tomás de Aquino, porque es el sabio al que le corresponde ordenar. Y Tomás de Aquino entiende ordenar en dos sentidos. Tanto en el darle una disposición a las cosas, o sea, un orden a las cosas, hacer un territorio, o sea, ordenar los conceptos, etcétera, como dar órdenes o mandatos. Entonces, esos dos sentidos se van a entrecruzar en este planteamiento de Tomás de Aquino. Entonces, la sabiduría va a ser la principal perfección de la razón humana. Recordemos la escala ontológica de los seres de Aristóteles. ¿Cómo era esta escala ontológica de los seres de Aristóteles? Recordemos que las plantas eran las que estaban por debajo de todos los seres vivos porque eran las que menos podían participar del conocimiento de las cosas. Por encima de las plantas estaban los animales y entre los animales eran superiores los que podían escuchar porque participaban de la memoria. Esta relación va a seguir acomplejándose hasta llegar en Aristóteles a el filósofo o aquel que posee el conocimiento de las causas primeras de todas las cosas o que estudia las causas primeras de todas las cosas y por tanto la filosofía, que significa amor a la sabiduría, filos, amor, sofía, sabiduría, va a ser la ciencia por excelencia. Y de ahí que para Tomás de Aquino, la sabiduría sea la perfección de la razón. Y la propiedad de la sabiduría va a ser conocer el orden de una cosa respecto a otra, o sea, esa relación de causalidad. Recordemos que, por ejemplo, en el pensamiento aristotélico que es heredado por Tomás de Aquino, una persona obrera tiene menos conocimiento que una persona técnica, en tanto que la persona técnica tiene un conocimiento causal más grande que la persona obrera. Evidentemente esto no lo estoy afirmando, es una de las críticas que le hemos venido haciendo a Aristóteles a lo largo del curso y que ahora se la estamos haciendo a Tomás de Aquino. Por otra parte, la persona técnica o la persona que posee un arte, una tecné, va a ser inferior, nuevamente entre comillas, a la persona que posee una episteme o un conocimiento científico. Y dentro de las personas que poseen los conocimientos científicos, algunas van a conocer causas menos generales de las cosas, como la física, que estudia el movimiento de los cuerpos, y otras van a tener un conocimiento más general de las cosas, como por ejemplo la filosofía, que estudia las causas primeras de todas las cosas. Pero entonces la propiedad de la sabiduría consiste precisamente en conocer el orden de una cosa respecto a otra, o conocer esa causalidad, o sea, qué provoca que algo sea. Esta
causalidad va a ser el intelecto o la razón humana. Y quien participe más o tenga más intelectualidad, ontológicamente o por naturaleza, algo que vamos a criticar más adelante, va a ser superior, tanto en el orden aristotélico como en el orden tomista. Esto nos parece sumamente retrógrado, sin embargo lo vemos que se sigue materializando en nuestra sociedad. Por ejemplo, a veces consideramos que una persona que estudió medicina es una persona superior a una persona que recolecta la basura. Pero vemos que, por ejemplo, si no se recolecta la basura, hay más posibilidades de que haya una crisis sanitaria que incluso si no hubieran personas médicas. Entonces vemos que esas jerarquías sociales las seguimos presenciando, ¿verdad? Este intelecto humano también es dado a la humanidad por un intelecto divino. O sea, va a haber una causa divina que le va a dar a la humanidad un intelecto. O sea, en otras palabras, aquí comenzamos a ver en el planteamiento de Tomás de Aquino que es Dios el que le da la razón a la humanidad. Y aquí comienza a haber una relación entre el pensamiento aristotélico y el cristianismo que será lo fundamental en el pensamiento de Tomás de Aquino, el adaptar el pensamiento aristotélico al cristianismo. Entonces, las personas o los seres humanos que participamos del intelecto o la razón van a ser superiores a las otras potencias sensitivas. O sea, la humanidad va a ser superior al resto de los animales y de los seres vivos, porque estos conocen algunas cosas, pero no tienen un conocimiento causal o de la relación causal de las cosas. Por otra parte, el arte que deriva de la racionalidad imita la naturaleza, pero no solamente imita la naturaleza, sino que la humanidad a partir del arte perfecciona la naturaleza. Y la razón humana se diferencia del modo en que conocen los demás animales también en tanto que es cognoscitiva, o sea, que conoce las relaciones entre causa y efecto de las cosas, o sea, descubre el conocimiento, pero también es fáctica, o sea, participa a partir de la práctica en la construcción del conocimiento. El segundo elemento que vamos a analizar aquí es la jerarquía de la razón. Para Aristóteles y por tanto para Tomás de Aquino hay dos tipos de órdenes. Por un lado está el orden que se da entre las partes y un todo, donde el todo siempre va a ser más perfecto que las partes y lógicamente las partes van a existir en función del todo. Y el otro orden es el orden de acuerdo a un fin, a una finalidad. Entonces, cuando hablamos de un orden de acuerdo a una finalidad, estamos recurriendo al esquema aristotélico de la causa final que habíamos estudiado hace dos clases. Estos órdenes van a implicar una jerarquización de los saberes. ¿Por qué? Porque para Tomás de Aquino va a existir una filosofía natural en la cual la razón no va a producir, sino que va a conocer. Es una razón cognoscitiva. O sea, la filosofía natural se va a encargar de darse cuenta cuál es la ley natural, el movimiento natural. Más adelante vamos a hacer una crítica a esta concepción de la ley natural. O sea, la naturaleza, la humanidad y la ciencia no genera conocimiento sobre lo natural, solamente lo percibe, lo conoce mediante el pensamiento, mediante la aplicación de la facultad cognoscitiva de la razón. También existe una filosofía natural donde la razón produce en tanto que considera. O sea, cuando ideamos un proyecto, cuando ideamos algo para actuar, esa filosofía racional o la filosofía racional estudia ese proceso. O sea, el modo mediante el cual pensamos. Esa facultad creativa de la razón, pero que no se lleva a la práctica. Como por ejemplo cuando vamos a confeccionar una casa. Queremos hacer una casa. Entonces en la mente tenemos un diseño de la casa que queremos confeccionar. Esos procesos de pensamiento serán estudiados para Tomás de Aquino por una filosofía racional. Por otra parte, existen las artes mecánicas que producen las operaciones de la voluntad.
O sea, tenemos el deseo de tener una casa. Y entonces, a partir de ese deseo, porque la voluntad significa deseo o querer, queremos tener una casa, deseamos tener una casa, las operaciones que realizamos para obtener la casa son las propias de las artes mecánicas. Finalmente, para Tomás de Aquino existe la filosofía moral, que es en la que nos interesa centrarnos. Esta filosofía moral es la que estudia por lo cual se producen las cosas. O sea, las cosas que realizamos en tanto que seres humanos en función de un fin. O sea, esa finalidad que orienta nuestras acciones va a ser estudiada por la filosofía moral de acuerdo a Tomás de Aquino. En este sentido, la filosofía moral va a ser superior a la filosofía racional va a ser superior a la filosofía natural y la filosofía natural va a ser superior a las artes mecánicas. Aquí comienza a darse una bifurcación entre lo que es la política y la ciencia, en tanto que la filosofía racional como tal va a implicar que, al igual que en Aristóteles, el filósofo tenga una posición privilegiada. Pero por encima del filósofo, en el pensamiento de Tomás de Aquino, va a estar el teólogo. ¿Por qué? Porque si el filósofo estudia las causas primeras de todas las cosas, el teólogo estudia las causas divinas. Y si el filósofo o la filosofía era la ciencia por excelencia a la cual debían someterse todas las demás ciencias, en la Edad Media y después de Tomás de Aquino, la teología no solamente es una posición religiosa, es la ciencia por excelencia. Y todas las demás ciencias deben someterse a lo que diga la teología. De ahí que la revelación o la interpretación de los textos bíblicos como tal no va a ser una cuestión hermenéutica, sino que va a ser la ciencia, va a ser la máxima manifestación de la episteme o de la verdad. Esto es lo que lo que pasará, por ejemplo, más adelante con figuras icónicas como Galileo Galilei. Cuando Galileo dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo, está partiendo de una ciencia que es la astronomía. Pero la astronomía es una ciencia inferior a la teología. Y la teología, a partir del pensamiento aristotélico y tolemaico, va a sostener que la Tierra es el centro del universo y se va a basar en interpretaciones teológicas para reafirmar esto. Entonces, es una cuestión muy mal vista que una ciencia inferior, un conocimiento inferior de un científico inferior se oponga al conocimiento superior de la teología. ¿Y quién es el teólogo por excelencia? El Papa. Entonces vemos que el Papa es el representante de Pedro en la tierra. Entonces no solamente es la máxima represión eclesiástica, sino que también es la máxima representación científica de lo que queda de la Edad Media o de estos siglos que vienen después del siglo XIII hasta el Renacimiento. De aquí vemos esta jerarquía de los saberes científicos, pero paralelamente también hay una jerarquía en lo que concierne a la política, porque la filosofía moral se va a caracterizar porque va a tener una parte especulativa o que va a ser cognoscitiva de conocimiento de la ley natural y una parte práctica. ¿Por qué? Porque las acciones van de lo simple a lo compuesto y la humanidad va de lo imperfecto a lo perfecto. O sea, aquí estamos viendo, un segundito. Aquí estamos viendo, gracias Raga. Aquí estamos viendo cómo el mito del progreso comienza a establecer una noción que posteriormente será apropiada incluso por las teorías de la evolución. O sea que partimos de lo simple a lo complejo y lo complejo va a ser lo perfecto y partimos de lo imperfecto a lo perfecto, donde lo perfecto va a ser la madurez de la razón de la humanidad. Más adelante vamos a estudiar esto en Kant, cómo se establece una noción adultocéntrica de la misma humanidad a partir de esta noción donde inevitablemente nos dirigimos o teleológicamente nos dirigimos hacia la perfección. Una buena época a la que estamos viviendo, ¿verdad? Para poner en tela de juicio y desmontar este mito de la filosofía política. El tercer aspecto es los peligros de la ley natural.
O sea, lo que hemos venido criticando en el planteamiento de Aristóteles y también en el planteamiento de Agustín. En Agustín también lo veíamos no solo como esa crítica al pensamiento de la ley natural o al planteamiento de la ley natural, sino también al planteamiento de una ley divina, ¿verdad? Acá vamos a verlo directamente con la ley natural. En tanto que existen dos tipos de operaciones para Tomás de Aquino. Las operaciones naturales, las cuales solamente podemos conocer, o sea, podemos percibir y conocer mediante la facultad cognoscitiva, o sea, descubrir, o sea, no participamos en la construcción de las cosas naturales. Mientras que las operaciones humanas proceden de nuestra voluntad. Y al proceder de nuestra voluntad participamos en la construcción de las cuestiones humanas. Esto tiene un trasfondo teológico muy interesante. Estamos hablando de libre albedrío. Se nos está diciendo que la naturaleza es una y está definida, pero que tenemos la libertad de actuar. Podemos actuar conforme a la naturaleza o contra la naturaleza. Pero cuando afirmamos que algo es por naturaleza, naturalizamos ese algo e imposibilitamos cualquier discusión racional que cuestione lo que es ese algo. Ya lo hemos venido viendo también, ¿verdad? Tanto en Aristóteles como en Agustín, donde hay un orden donde se justifica la esclavitud, se justifica el machismo, se justifica el adultocentrismo, se justifica la exclusión de las personas adultas mayores a partir de una concepción de la ley natural. El cuarto punto es el planteamiento de los principios básicos de la ética. ¿Por qué? Porque nos dirá Tomás de Aquino que las operaciones humanas van a implicar, van a estar orientadas hacia un fin. Y aquí esto es una cita de Tomás de Aquino. El hombre en cuanto que actúa voluntariamente en razón de un fin. ¿A qué nos referimos esto? Aquí Tomás de Aquino está planteando un principio fundamental de la ética, y es que todo acto moral es aquel que ejecutamos voluntariamente, y para que un acto sea ejecutado voluntariamente implica que no tenemos coacción, o sea que nadie nos está obligando a ejecutar ese acto. Por otra parte, ese acto, para que sea voluntario, tiene que ser ejecutado de acuerdo a mis principios racionales. Entonces aquí podemos ver que nos está planteando un principio básico para comprender lo que es la ética, porque lo amoral va a ser aquellos actos que no puedan ser sometidos a juicio moral. Si yo entro, por ejemplo, a esta sala e imaginamos que todos y todas estamos en una presencia física y llevo un arma de fuego y les apunto y les digo, todos y todas contra el suelo, probablemente todos y todas ustedes se van a acostar en el suelo. Pero ese acto no es moral, es un acto amoral en tanto que no tiene capacidad de ser juzgado moralmente, porque no es un acto voluntario. Entonces ahí comienzan a establecerse determinados mecanismos para comprender la ética, ¿verdad? Los los actos que están hechos o que se han ejecutado y que pueden ser juzgados éticamente son aquellos que ejecutamos con libertad. Si un acto lo ejecutamos sin libertad, no es un acto ético. Y todo esto dará para una discusión que vamos a analizar en otras clases más adelante del curso. El siguiente aspecto es la política y cómo el hombre, nuevamente esta noción que hemos venido criticando a lo largo del curso, es entendido como el centro del universo. En este sentido, el hombre es considerado un animal social, un zoon politikon. Esto deriva de la concepción aristotélica de la que parte Tomás de Aquino. Y este hombre es social, el hombre, ¿verdad? Porque él necesita ser social para satisfacer sus necesidades. Y para eso tiene que partir de alguna multitud, una multitud que auxilie a ese hombre. Y existen dos multitudes que auxilian al hombre, de acuerdo con el pensamiento de Tomás de Aquino. La primera es la multitud doméstica, en la cual el hombre es auxiliado para la vida. Y ahí entonces se refiere al concepto de la generación, de la alimentación y de la disciplina. Entonces aquí vemos elementos que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Esta naturalización. Estos son aspectos que son entendidos como naturales en el pensamiento de Tomás de Aquino.
Y vemos que la familia entonces surge, la familia misma o la multitud doméstica como tal va a surgir en función del hombre. O sea, en función del déspota. El déspota es un término griego que significa señor. Entonces el padre de familia, que ya era un término que empleaba Agustín, puede ser entendido como ese señor o ese déspota. En tanto que acá la misma familia surge por naturaleza para auxiliar a ese hombre. Vean ustedes aquí la naturalización de un sistema patriarcal. La segunda multitud es la multitud civil, en la cual el hombre vive, por la cual el hombre llega a vivir bien, a satisfacer sus distintas necesidades. O sea, tanto la familia como el Estado surge para el bienestar de el hombre. Y aquí es donde comenzamos a ver al hombre como centro del universo. Nos dirá, por ejemplo, Tomás de Aquino, abro comillas, por potestad pública se ejerce coerción por el miedo a la pena sobre los jóvenes insolentes a quienes la amonestación paterna no puede corregir. Entonces volvemos a este elemento de la disciplina. O sea, hay un orden natural al cual me deben adecuar en la familia. Y si la familia no me adecua a ese orden natural, el Estado tiene que amonestarme o la ciudad tiene que amonestarme para que yo actúe de acuerdo con ese orden natural. O sea, yo tengo que comprender ese orden natural. Si yo soy una mujer y me revelo a el esposo que se me ha impuesto o que he elegido, lo que sea, entonces yo estoy actuando en contra del orden natural. Si yo no estoy de acuerdo con las órdenes que da mi papá, yo estoy actuando en contra del orden natural. Pero entonces, si yo no me adecuo a esos órdenes y salgo a la calle porque mi papá o el señor, el padre de familia, no pudo corregirme, es la ciudad la que tiene que corregirme. Y aquí entonces vemos cómo estos esquemas conservadores, a partir de los cuales se fundamenta la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, a partir del pensamiento de autores como Leo Strauss, que definen el canon de la teoría política occidental, les es muy funcional partir y tomar obras de Tomás de Aquino para conformar parte del canon de la teoría política occidental. Vamos al sexto punto y nos habla de las partes de la filosofía moral. Ya vamos a entrar directamente en la filosofía moral, donde la ciudad se llega a entender como un centro. Ya no solamente es el hombre, sino el hombre que es una parte. Recordemos que la parte es más imperfecta que el todo es más complejo y por tanto más perfecto. Entonces, la ciudad va a ser el centro del universo. Y entonces existen tres partes de la filosofía moral. La monástica, de acuerdo con la cual las operaciones del hombre se dirigen hacia un fin que debe realizar, o sea, lo que podríamos llamar ética, o sea, los juicios morales que recaen sobre el individuo, en este caso. Él le llama monástica porque está en una concepción medieval religiosa, entonces es como del aislamiento monástico. La económica, que se referirá a las operaciones de la multitud doméstica. Entonces vemos cómo Tomás de Aquino tiene una concepción de la economía en tanto que en el orden doméstico como tal. Y C, la política, o sea, la filosofía moral o la parte política de la filosofía moral, de acuerdo con la cual se estudian las operaciones de la multitud civil. Esta multitud civil surgirá para darle suficiencia a la vida, o sea, para satisfacer las distintas necesidades de el hombre. Entonces, la multitud surgirá en función del hombre, esa multitud civil, pero la multitud civil o la ciudad estará por encima de el hombre como tal. Y esto implicará la comunidad, que la ciudad será la comunidad humana más perfecta. A propósito, una cita de Tomás de Aquino, que nos dice: es preciso, en efecto, que todo aquello que pueda ser conocido por la razón sea conducido por alguna doctrina a la perfección de la humana sabiduría llamada filosofía. O sea, la ciudad, que es la máxima expresión de la perfección del hombre, debe estar conducida por una doctrina.
O sea, estamos hablando nuevamente de que la sabiduría es, o el sabio es el que va a ordenar. No hay una discusión filosófico-política de cómo organizarnos. O sea, no hay en ningún momento la posibilidad de un plano de horizontalidad e incluso de la valoración de un modo distinto de organización. Es una doctrina, un cuerpo doctrinal el que va a definir la política. Algo muy funcional también en la segunda mitad del siglo XX en un contexto de Guerra Fría, donde entonces habrá una doctrina occidental que no se verá como doctrina, sino como ciencia positivista y racionalista, a partir de la cual se va a diferenciar de lo que no es doctrinal y por tanto va en contra de lo natural y por tanto va en contra del orden de la ciudad, que es la máxima expresión del hombre occidental. Recordemos a Francis Wilson, que ha sido parte fundamental para comprender esto, cuando nos decía que los antiguos debían ser estudiados como si realmente fueran modernos, o sea, como si hubieran escrito a nuestra época en la segunda mitad del siglo XX, y en la segunda mitad del siglo XX el hombre occidental fuera la máxima expresión del progreso y de la evolución. Vamos a hablar un poco de la doctrina del derecho que estaba presente en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿verdad? Quien nos dice que es necesario que haya una doctrina de la ciudad. O sea, ya estamos hablando de una doctrina jurídica. Esta doctrina que es la que va a conducir a la perfección de la ciudad y que debe partir de la misma familia, y si el padre de familia no puede corregir al joven, la ciudad tiene que corregir al joven. En ese sentido, tiene que existir una ciencia política, una ciencia civil que sea, que sea una doctrina. O sea, vemos que esta noción que hablábamos de la teología como ciencia por excelencia va a implicar que todas las demás ciencias también sean concebidas como una doctrina. O sea, la ciencia civil o la política va a ser concebida a partir del pensamiento tomista como una doctrina de la ciudad, que evidentemente en su contexto va a tener marcados principios religiosos y que va a ser muy fundamental para el conservadurismo en la segunda mitad del siglo XX. Esto va a implicar que la filosofía práctica como tal tenga una parte que sea la ciencia política. O sea, la ciencia política, al igual que la filosofía moral, de la cual es parte, va a tener una parte especulativa y una parte práctica, donde la ciudad va a ser concebida en esa ciencia política como el producto del arte humano. Recordemos que el arte perfecciona la naturaleza y la razón humana es la que hace que el arte perfeccione la naturaleza, tanto a partir de la función cognoscitiva, a partir de la cual reconoce la ley natural, como de la función operativa o a partir de la cual ejecuta el movimiento para perfeccionar la naturaleza. Esto va a implicar la existencia de tres tipos de ciencia. La ciencia política, que se va a encargar de estudiar el ordenamiento de los hombres en la ciudad. Recordemos que lo político era definido clásicamente como lo que se desarrolla en el espacio público, y si vemos la segunda mitad del siglo XX se incentiva que el hombre es el que está en el espacio público y la mujer está en el espacio privado. Luego habla de una ciencia moral que estudia a quien actúa, o sea, los motivos de nuestra deliberación y de nuestra voluntad, lo que posteriormente se entenderá como ética, y las ciencias mecánicas que producen la obra. En ese sentido, nuevamente se repite esta jerarquía social. Esta es una cita de Tomás de Aquino al respecto de estos aspectos de la doctrina del derecho. Dice Tomás de Aquino: si un mismo bien es de un hombre y de toda la ciudad, mucho mejor y más perfecto es procurarlo y conservarlo en cuanto bien de toda la ciudad que en cuanto bien de un solo hombre. Vean ustedes qué interesante acá. Aquí comienza a plantearse una teoría del bien común, de acuerdo con la cual lo que prima es el bien general y no el bien individual. Sin embargo, no debemos confundirlas con teorías posteriores del bien común, porque aquí hay una trampa, como lo vamos a ver un poquitito más adelante. Esto va a implicar una necesidad de que haya amor entre todos los hombres, para que puedan unirse y conformar una ciudad y conformar un reino. Y el amor que va a ser más divino va a ser el que se asemeje más a Dios. Por otra parte, esto va a implicar un afecto
que va a conducir a un conocimiento, y mientras este afecto sea más universal, va a conducir a un bien más general y va a tender hacia el bien común. Mientras que si el afecto es más particular, va a tender a un afecto más reducido y va a tender hacia el amor al bien privado. Bueno, esta parte de la teoría puede ser rescatada para entender los procesos de lucha en la actualidad, desprendiéndola evidentemente de su lenguaje religioso, ¿verdad? Como un sentimiento de amor general es el que debe primar para defender lo que es el bien común, en este caso el Estado Social de Derecho en Costa Rica, por ejemplo, y que un amor más particular, un amor egoísta hacia sus propios intereses elitescos, es el que está primando, ¿verdad? En determinadas élites tiránicas, ¿verdad? A partir del cual lo que se vela es por el bien privado, incluso desde el aparato estatal. Bueno, nos dice también Tomás de Aquino, abro comillas, en tanto que algo posea una virtud más perfecta y su grado de bondad sea más eminente, en esa medida posee el apetito más universal del bien. Aquí comenzamos a ver algo que no nos calza con respecto a ese bien común del que habla Tomás de Aquino. Vemos que el que tenga más virtud es el que va a acercarse más a la noción de bien común. O sea, la noción de bien común que nos está planteando Tomás de Aquino no pertenece a el pueblo. No es una noción popular, que es lo que más bien tratamos de incentivar en la cátedra, sino que es una visión de que el que es más virtuoso es el que tiene una mayor concepción del bien común y es el que puede interpretarlo como tal. De tal manera que en este planteamiento el pueblo como tal estaría velando por un bien particular y por tanto por un bien privado. Entonces vemos que aquí hay una trampa que hay que saber leer, porque esto también será un lenguaje que se entrecruzará en las discusiones políticas actuales. Por ejemplo, cuando hablamos de lo público y lo privado, he escuchado a colegas que dicen, no hay que hablar de lo público y privado, sino de lo estatal y lo no estatal. Yo tampoco estoy de acuerdo, porque por ejemplo hay que diferenciar cuando hablamos de bienes y servicios, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, los bienes sí pueden hablarse de públicos y privados, mientras que de los servicios es interesante hablarlos de estatales y no estatales. Ok, pero eso es una discusión aparte. Nos dirá entonces Tomás de Aquino, nuevamente comillas, tal y como el bien del ejercicio radica en el conductor y el bien de la ciudad radica en el rey. Entonces vemos que en una primera instancia esta noción que exalta el bien común como tal por encima del bien particular nos es muy funcional y podríamos desmontar una partecita que nos puede servir para reivindicar luchas sociales. Pero en el argumento total de Tomás de Aquino como tal, lo que está justificando es que ese bien común lo va a pensar una persona que es el rey, porque el rey va a ser la persona más virtuosa y la que va a ser elegida por Dios para gobernar. Esto va a establecer también una dualidad, el punto 9, entre los bienes públicos y los bienes privados, donde el amor del bien común va a implicar un conocimiento intelectual, y esto no es popular. Esto lo verá Tomás de Aquino como algo propio de una élite aristocrática o de una persona que es el monarca que recibe el derecho divino de gobernar. Y el amor por el bien privado como un conocimiento sensitivo, o sea, más bien como el más cercano a lo popular. El bien común va a ser la ley primera, ¿verdad? Y va a implicar ordenar algo al bien común corresponde a toda la multitud o a quien actúa por la multitud. Entonces vemos que aquí Tomás de Aquino está justificando que alguien es quien apreciará de una mejor manera el bien común, que es el rey, y esta persona que es la que vela por el bien común, es la que va a actuar por la multitud y es la encargada de establecer la ley. O sea, aquí entramos en principios de doctrina jurídica sumamente fundamentales para comprender el establecimiento de un gobierno legítimo. En este caso, a partir de una noción filosófica de acuerdo con la cual el rey es el más virtuoso porque es Dios el que le ha elegido para gobernar.
El punto 10 es que aquí encontramos, paralelamente a esto, principios del realismo político. Nos dice Tomás de Aquino, si los ciudadanos no son virtuosos, al menos aquellos a los cuales que compete gobernar deben serlo. O sea, vemos que ya aquí esa noción popular que podríamos interpretar de una noción del bien común como tal, deja de ser tal. O sea, solamente algunos son virtuosos y solamente los virtuosos son los que deben ordenar, porque el sabio es el que debe ordenar. Y el sabio, en este caso, en el caso de política, que es el rey, y la estructura jurídica y la estructura política, más bien que se genera a partir del rey, en el orden feudal, va a ser el que es adecuado para ordenar la ciudad. Ningún otro orden va a ser adecuado porque es natural, y lo natural no es discutible, sino solamente cognoscible, que el rey gobierne y establezca la ley. Por otra parte, en el punto 11, vamos a referirnos al gobernante y nos dice Tomás de Aquino que es aquel que quiere el bien común de la multitud y también en consecuencia el bien suyo. Aquí hay otro punto que hay que ver. Entonces, el bien común no es el bien que define los sectores populares, sino es el bien que define la persona más virtuosa. Pero esa persona que es más virtuosa debe querer el bien común para gobernar, el bien común de la multitud. Este es otro aspecto que es fundamental para comprender también, en cierto sentido, el derecho de resistencia. Vamos a ver otro aspecto fundamental de la filosofía del derecho que encontramos en Tomás de Aquino, y es el origen divino de la obediencia. Nos dice Tomás de Aquino que la obediencia a un precepto implica una obligación. O sea que estamos obligados y obligadas a obedecer los preceptos que derivan de las leyes impuestas por aquellos quienes son virtuosos y nos gobiernan. Vean ustedes toda la argumentación ideológica y cómo esto es fundamental para un orden político mundial que se legitima en la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con el cual las personas virtuosas para gobernar son las que Estados Unidos, a partir de su concepción de destino manifiesto, considera que son las virtuosas y que deben gobernar de acuerdo con sus intereses en América Latina. Pero entonces, a partir de eso, las leyes que nos imponen deben ser obedecidas. O sea, tenemos la obligación de obedecer los preceptos o las leyes. Y este precepto como tal, para ser obedecido, también va a implicar una fuerza coercitiva, que va a ser tanto temporal, o sea, en el plano del derecho jurídico o del derecho positivo como tal, pero también esa fuerza coercitiva va a ser en el plano de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el orden de la potestad de quien gobierna, por ser virtuoso, de acuerdo a una orden natural, desciende de Dios. O sea, en última instancia, el precepto que debemos obedecer se legitima porque viene de Dios. Y Dios ha hecho que quien gobierna sea virtuoso y por tanto va a gobernar para el bien común de toda la multitud. Y la multitud, por tanto, tendrá que obedecer el precepto, porque el precepto deviene de Dios. Y por tanto, los cristianos están obligados a obedecer los preceptos. Vean ustedes qué interesante. Aunque hay ciertas excepciones que aquí tenemos que comenzar a analizar. O sea, las personas cristianas no están obligadas a obedecer los preceptos que no vienen de Dios. Entonces aquí también hay un margen que nos deja para filosofar un poco la desobediencia política. Existen dos contextos o dos grandes ramificaciones de cuando una persona cristiana no puede no obedecer. El primero se refiere al modo mediante el cual se adquiere el poder. En este sentido nos dice que cuando una persona adquiere el poder por medios que no son los legítimos y es una persona indigna por naturaleza para conservar el poder, existe una cuestión que no viene de Dios, pero que es como una especie de mal menor. Y por tanto, como la potestad misma viene de Dios, aunque la persona no sea la adecuada, a los cristianos súbditos les es lícito o es adecuado obedecer.
Vean ustedes a partir de acá cómo se está dando una justificación de un gobierno ilegítimo a partir de un argumento teológico, pero contradiciendo incluso el mismo argumento teológico. O sea, la persona que está gobernando comienza a hacerlo por un medio que no es ilícito, pero aún así debemos obedecer porque no se obedece a la persona, sino a la potestad de ejercer la ley que deviene de Dios. El otro caso que se da es cuando no es por la adquisición del poder, sino por el uso del poder. O sea, en el ejercicio mismo del poder puede ser que el mandato no devenga de Dios. Y en este caso, la persona que hace uso del poder va a implicar un dominio mediante la violencia, y esto va a implicar que este magistrado o señor pueda, que ejerza este dominio, pueda tener cierta contención, o sea, que el pueblo pueda repeler ese dominio. Sin embargo, tampoco es algo obligatorio. O sea, si nos está obligando a actuar en contra de Dios, ese poder incluso puede ser legitimado, ya sea por el consenso o por una autoridad superior o un rey superior al que esté sometido a ese rey. Esto nos abre campo, ya voy a ir un poquitico más rápido porque ya llevamos bastante tiempo, al punto 13, que es la resistencia y la rebelión. Entonces, Tomás de Aquino nos dirá que cuando existen abusos en la potestad del poder o un ejercicio del poder que no tiende hacia el bien común de la multitud y por tanto va en contra de Dios, el argumento, por ejemplo, si lo desproveemos de ese sustento religioso, podría incluso ser útil en determinadas, para determinar algunos argumentos, ¿verdad? Fundamentales para justificar legítimamente el derecho de la resistencia legítima. O sea, si decimos que la persona que gobierna no vela por el bien común de la multitud, existe ciertos márgenes de posibilidad de resistencia y rebelión. Sin embargo, los márgenes que deja Tomás de Aquino hay que analizarlos, ¿verdad? O sea, aquí simplemente se están insinuando. Nos dice que cuando se dan abusos de la potestad, puede ser que lo mandado, o sea, que el precepto o aquello que se nos manda está en contra o va en contra de lo que a la potestad está ordenado. En este caso, es obligarnos a actuar de una manera que cometamos pecado, en términos de Tomás de Aquino. O sea, el mandato que se nos da va en contra de la potestad que justifica la existencia legítima de esa autoridad de imponernos una ley. En ese sentido vemos que si podemos desprover de ese sustento religioso a este argumento, podríamos decir que cuando la autoridad como tal trata de imponernos una ley, qué sé yo, llámese ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, modificación de las leyes de protesta, ¿verdad? Etcétera. Cuando esa autoridad trata de imponer un precepto que va en contra de las facultades por las cuales ha sido instituida como autoridad, entonces no solamente es deber no obedecer, sino que también, no solamente, o sea, se puede no obedecer, sino que también es deber no obedecer este mandato. Eso es lo que nos está diciendo acá Tomás de Aquino. Y que por no obedecer estos mandatos es que han surgido en la historia de la humanidad los mártires. Eso es lo que nos plantea acá Tomás de Aquino. El segundo caso nos dice que es cuando se obliga a algo en el orden de que no se extiende en el orden de la potestad. O sea, cuando nos obligan a pagar un impuesto X, etcétera, y que en ese caso no se está obligado a obedecer, pero tampoco a no obedecer. Voy un poco más rápido para entrar a la fase de diálogo, que es la que más me interesa. El punto 14 es las potestades del rey. Entonces vemos que, bueno, para resumir, el derecho de resistencia en Agustín, en Tomás de Aquino, disculpen, se resume al hecho de que cuando aquella autoridad que debe velar por el bien común no vela por el bien común,
e implementa potestades que vayan en contra del bien común, entonces está actuando en contra de la justificación legítima de la potestad que tiene para gobernar, y por tanto existe el derecho de la resistencia y de la rebelión, pero que es un derecho que no debe ser privado, sino que debe ser, o sea, que no debe ser tomado por un grupo privado de personas, o sea, que un grupo, una facción específica decida quitar al rey, sino que debe ser tomado por todo el pueblo. Ese es el planteamiento de Tomás de Aquino. Voy a pasar, todo eso daría para toda una clase y una discusión, pero vamos a pasar al siguiente aspecto, que son las potestades del rey. La potestad del rey procede de Dios, por lo que quienes son reyes reciben su justificación de Dios. Aquí encontramos una mancomunidad entre el Papa y los reyes, por lo menos en el plano teórico, porque el Papa es la máxima autoridad divina, es la máxima representación religiosa y científica de la época, y el rey es la máxima representación política. Pero el Papa justifica al rey como un ser que tiene por derecho divino, por voluntad de Dios, el gobierno de la humanidad. Entonces el Papa tiene un poder absoluto por encima de todo lo divino, y el rey tendrá un poder absoluto por encima de todo lo humano. Entonces aquí es donde se dan esas dualidades en el pensamiento de Tomás de Aquino, en tanto que el rey, al gobernar por derecho de Dios, tiene un poder absoluto. Pero ese rey debe gobernar de acuerdo a un bien común para la multitud, para que lo haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que si lo hace con un poder absoluto, no hay derecho de resistencia. Pero Tomás de Aquino está dejando la posibilidad del derecho de resistencia. El aspecto 13, el aspecto 15 que vamos a analizar es algunas cuestiones al respecto de lo que es la tiranía, tal y como se plantea en Tomás de Aquino, y que nos sirve para interpretar este concepto de tiranía que hemos venido manejando en el curso. ¿Qué es lo que entendemos por tiranía en el curso? La tiranía clásica, tal y como la hemos estudiado en Aristóteles y ahora en Tomás de Aquino, implica que el tirano es una persona. Sin embargo, las tiranías actuales no son de una persona, sino de una corporación. Es como una especie de leviatán que se convierte en un tirano. Entonces así es como la concebimos, y vamos a ver qué elementos de Tomás de Aquino nos sirven para interpretar qué es un tirano. Nos dirá, por ejemplo, Tomás de Aquino que la monarquía es la forma de gobierno preferible, pero que la tiranía, la monarquía corre el riesgo de degenerar en tiranía. Y voy a leer textualmente a Tomás de Aquino, donde dice: se ha de trabajar diligentemente para proveer al pueblo de rey y evitar que caiga en manos de un tirano. O sea, a toda costa hay que evitar que un pueblo sea gobernado por un tirano. En este sentido, hay que elegir al mejor y al que corra el menor peligro de degenerar en tirano. O sea, en este caso lo que se nos habla es de que el pueblo debe de tener, bueno, lo podríamos interpretar así, más bien, para una cuestión situada, funcional en nuestra época, de que el pueblo realmente debería de tener la potestad de elegir quién gobierne y tener una conciencia y una educación política suficiente como para elegir a quien no vaya a ser tirano, a quien no vaya a velar por sus propios intereses, o los intereses de las élites estadounidenses, o los intereses de UCAEF, sino a quien vaya a gobernar realmente por el bien común. Ese es un tipo de discurso que podríamos desmontar de acá y reutilizar en determinado contexto. Nos dice Tomás de Aquino también que así suele ocurrir en las tiranías, que el tirano posterior sea peor que el precedente, porque no corrige los abusos autoritarios y añade otros propios de su malicia de corazón. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? A partir de los 70s, con la implementación de los PAES, como las características oligárquicas que han degenerado en tiranía cada vez son peores, y cada gobernante le añade mayores niveles de opresión. La prensa se ha profesionalizado en mecanismos de represión, de criminalización. Entonces la tiranía, lo que podemos entender acá es que es algo progresivo. Pero por otra parte, Tomás de Aquino niega que
abro comillas, en caso de que la tiranía llegue a excesos intolerables, han creído algunos que es deber de los hombres fuertes matar al tirano, exponiendo su vida a los peligros de la muerte por la liberación del pueblo. Esto es negado por Tomás de Aquino, como ya vimos más atrás. Él apela a que si se depone un tirano, debe ser por una decisión del pueblo y no por una de las facciones. Ok, vamos a adelantar un poco esto porque ya veo que llevamos mucho tiempo y vamos a ir al último punto, que son algunas características de la tiranía. Estas características de la tiranía que podemos extraer del pensamiento tomista, adecuadas para interpretar la tiranía en la actualidad, es que la tiranía es un régimen injusto, que busca el interés privado, desprecia el bien común, agrava a los súbditos, tanto en lo que son cosas corporales, que podríamos entenderlos como derechos humanos, e impide su bienestar espiritual. O sea, el desarrollo espiritual a través de una educación integral y una formación del espíritu, no una formación en función del mercado, que es un estupidizados político para el pueblo. Por otra parte, un tirano lleva el reino a la ruina. Vean qué interesante lo que está ocurriendo en Costa Rica. Obstruye toda ventaja de los súbditos, o sea, toda posibilidad que tengamos de organizarnos, de algún modo llega a obstruirla. Sospecha más de los buenos que de los malos. O sea, de las personas que realmente estén velando por el bien común y por generar políticas que alerten al pueblo, que despierten al pueblo, generan más sospechas e incluso son criminalizadas, como lo hemos estado presentando en la sección de derechos humanos del diario Más Allá de la Cortina. Las personas que luchan en los movimientos sociales, etcétera, muchas veces son criminalizadas porque se le tiene más miedo al bueno que al malo. Y entonces vemos que los malos, entre comillas, ¿verdad? O sea, las personas corruptas son las que reciben puestos en el gobierno, entonces llegan a la superintendencia de pensiones después de haber pasado, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo esas cuestiones, esas características de la tiranía a partir de estos elementos que están presentes en Tomás de Aquino. Por otra parte, nos dice que teme la virtud ajena, porque las personas virtuosas no toleran su injusticia. O sea, la tiranía teme a la virtud. A la virtud en este caso entendámosla como la educación crítica, como los procesos emancipadores. Por eso es que se genera incluso mecanismos de descalificación, etcétera, ¿verdad? Porque la tiranía teme a la virtud. Por otra parte, la tiranía dificulta que se establezcan lazos de amistad. Trata de evitar que nos encontremos, que nos humanicemos, que nos abracemos, que nos hablemos, que nos movilicemos. Muy característico, por ejemplo, de este contexto en el COVID-19. La tiranía busca dificultar que gocen de paz mutua, o sea, busca generar discordias, busca generar divisiones. Vemos, por ejemplo, cómo en Costa Rica tenemos fracturadas las herramientas comunicativas a la hora de hablar de política y surgen una serie de prejuicios y de mecanismos de chota y de mecanismos de cero discusión, tanto en bares como en redes sociales, como en otros espacios públicos, que han sido inducidos desde afuera, porque no se ha incentivado una cultura de comunicación asertiva, crítica, ¿verdad? No una comunicación asertiva en función del mercado, sino una comunicación asertiva crítica para que la gente discuta sobre política. También nos dice que la tiranía propicia que las personas tengan desconfianza entre sí y actúen los unos contra los otros, lo que sucede incluso a veces en los mismos movimientos sociales, y esto para que no puedan conspirar contra su dominio. Bueno, con estas palabras voy a dar por cerrada la primera parte de la clase. Hemos expuesto 16 aspectos relevantes del planteamiento político de Tomás de Aquino y quedamos con los comentarios y hagamos un diálogo al respecto. No sé quién quiere tomar la palabra. Recuerden que tienen el micrófono desactivado, ¿verdad? Que tienen que activarlo para asumir la palabra. Sí, buenas. ¿Cómo Buenas. están, compañeros y compañeras? Espero que estén bien.
A mí me parece interesante, ¿verdad? Este planteamiento que hace Santo Tomás de Aquino, perdón, con respecto a la descripción de las tiranías, ¿verdad? Que estabas haciendo al final, Esteban. Ajá. Entonces vemos que claramente muchos de los aspectos que estabas diciendo se relacionan con una descripción de la democracia actual en la que vivimos y nos manejamos. Los movimientos sociales están siendo callados, las personas que están en los puestos de elección popular ni tan siquiera se eligen por elección popular, ¿verdad? Son un pequeño grupo, ¿verdad? El grado de abstencionismo que existe en el país, por ejemplo, en la última elección con Carlos Alvarado, creo que no votaron ni 1 millón de personas y en la manifestación contra el combo fiscal se manifestaron más de 1 millón de personas y aún así sigue haciendo o beneficiando a través de sus decisiones los grupos de interés económico, ¿verdad? Y que están ahí siempre pujando el interés privado, mientras que a las grandes mayorías se les relega, se les sigue dejando de lado, se les sigue oprimiendo, se les sigue prohibiendo de espacios de organización, de colectivización, se les prohíbe la idea de colectivizar la economía o los recursos comunitarios y de ahí es una tragedia, pero entonces, ¿cómo podemos subvertir este orden? ¿Qué viene después de una democracia? ¿Cómo comenzamos a hacer eso, verdad? Eso también es muy importante. Excelente. ¿Quién más quiere comentar al respecto? Esos puntos son sumamente interesantes, ¿verdad? De hecho, el curso ha enfatizado a eso, a ir identificando esas características de la tiranía, porque la tiranía ha sido la forma de gobierno que ha sido desacreditada por el pensamiento occidental, tal, e incluso por el canon de la teoría política occidental, tal y como fue formulado en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, los gobiernos latinoamericanos, incluso los gobiernos mundiales, de todo lo que de los sectores de influencia occidental se van acercando progresivamente a esas características de la tiranía. Entonces, ¿cómo revertir esto? Una pregunta muy válida que nos hace el compañero Raga. ¿Quién más Buenas quiere aportar? tardes. Buenas. Sí, sí, se me escucha. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Precisamente iba yo en esta línea y me parece genial la perspectiva del curso, en tanto nos posibilita evidenciar la estructuración de el orden que nos rige actualmente, ¿verdad? Y cómo ha venido planteándose y definiéndose y redefiniéndose hasta esta macroestructura, perdón, que nos rige en la actualidad. Entonces en eso pues quería hacer evidencia de ello, ¿verdad? Genial en ese sentido la perspectiva y la línea que llevas en ese aspecto. Lo otro era que, bueno, como les decía en otras clases que he participado, y en respuesta a la pregunta que hacía el compañero Raga, soy muy creyente de la perspectiva comunitaria, ¿verdad? Y de las iniciativas que deben surgir de las propias comunidades. Y es en este sentido donde esta lectura del pensamiento tomista nos plantea también, ¿verdad? La ciudad, no la comunidad, sino la ciudad como epítome de ese sistema macroestructural que rige y en contraposición y alejado de los campesinos y de la gente rural de muy poca valía, ¿verdad? Entonces viene a redondear en gran medida cuestiones como las que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces por ahí va mi reflexión en ese sentido. Sumamente interesante, ¿verdad? El aporte del compañero Brian, ¿verdad? Porque vemos que en el pensamiento tomista se le da mucho valor al bien común, pero es un bien común que no es popular. O sea, los sectores populares tienen un conocimiento sensitivo y el conocimiento sensitivo dentro de esa naturalización solamente da para pensar en el bien privado,
no en el bien colectivo. El bien colectivo es algo que solamente pueden pensar las personas sabias. Y las personas sabias, en este caso, van a conducir a una máxima persona sabia de la política que va a ser el rey. Es el rey el que va a velar por el bien común y el que va a establecerle la ley a la multitud. Debe velar por el bien común de la multitud, pero la multitud no sabe, no conoce, no entiende lo que es el bien común. En ese sentido es donde ya hace un realismo político. Recordemos cuando en la primera clase hablábamos de Carl Schmitt, ¿verdad? Que nos decía que la parte gobernante entiende a la parte gobernada como un animal polícromo, como algo irracional, que se debe mandar, que si obedece, se le pueden dar ciertas libertades, un arcano imperi, pero que si no obedece, entonces hay que reprimirle y se le da un arcana dominationis, ¿verdad? En ese sentido es muy interesante porque exactamente lo que se fundamenta en la noción del gobernante y la ciudad, la masa, el pueblo, el colectivo, no tiene opción de comunidad, porque la organización comunitaria no sería de acuerdo con esa noción de mando y obediencia que debemos aceptar. Entonces, aquí, este pensamiento es sumamente fundamental para la concepción de la figura del Estado-Nación después de 1950. O sea, se nos imposibilita otra forma de organización económica y política, que no sea aquellas que se adecúen al discurso de la democracia liberal. Y si no nos adecuamos al discurso de la democracia liberal, entonces somos parte de la barbaridad y necesitamos que se nos imponga un tirano para que deseemos la libertad de la democracia liberal. Pero entonces el pueblo nunca se le ha concedido dentro de estas concepciones tanto tomistas como en la segunda mitad del siglo XX esa capacidad de libertad, no se ha dotado al pueblo de esa, no se le ha acreditado o se le ha legitimado esa capacidad de pensar y de liberar. O sea, a pesar de que se habla de democracia liberal como tal, eso simplemente es un discurso que como tal tiende a una democracia representativa que al igual que se da en el planteamiento de Tomás de Aquino, lo que hace es legitimar un criterio de obligación política y de obediencia a través de un voto, ¿verdad? Pero el pueblo como tal no tiene esa capacidad organizativa de definir incluso estilos alternativos de sociedad. Un aspecto que es sumamente importante de mencionar. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Acá tiene la mano levantada Fellow Gister. Hola, ¿se escucha bien? Sí. A mí me parece que un actor clave es la familia. Digamos, la sociedad se basa sobre la familia, digamos. Es un espacio el cual tiene como un papel fundamental en la reproducción de ideas, ¿verdad? Es ese ámbito privado donde se mantiene mucha desigualdad y se perpetúa la desigualdad, ¿verdad? Entonces me parece que un actor clave con el que se puede trabajar siempre es con las familias. Lo otro es, lo que me cuestiono es cómo todavía sigue quedándose corta o existe una deuda, digamos, de la mujer en la participación de la mujer en la política, cómo incentivar, ¿verdad?, que las niñas y las adolescentes se vayan apropiando de estos espacios, ¿verdad? Todavía hay una deuda pendiente por ahí de la participación de las mujeres y que va como en la línea de lo que hablaba Tomás, ¿verdad?, que decía que el hombre siempre, ¿verdad?, legitimando al hombre en esos espacios de toma de decisiones, esos espacios de poder, ¿verdad? Eso sería. Excelente la apreciación, ¿verdad? Hay una naturalización de un orden familiar, ¿verdad? De acuerdo con el cual papá es el fuerte, papá es el racional, papá es el proveedor, ¿verdad? Mamá, entonces mamá es la débil, mamá es la pasional y mamá la cuidadora. Entonces vemos que esa noción de una ética cristiana, interpretada como tal en la Edad Media, también es muy funcional para los pensamientos conservadores que definen el arcano de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Porque si visualizamos, las tendencias conservadoras apelan a ese orden familiar. Es más, si vemos la constitución política, dice que la familia es el origen del Estado. Entonces, vemos que lo que nos decía Tomás de Aquino, si la persona no se somete a la obediencia familiar, o sea, a ese esquema ideológico en la familia, es la ciudad la que tiene que sancionar e incluso castigar a esa persona para que se someta
a un orden social. Entonces, como bien lo dice la compañera, hay que repensar la familia. Hay que repensar estas relaciones familiares. Por dicha, el pensamiento feminista ha venido dando grandes logros y reivindicando importantes derechos, ¿verdad? Porque si vemos todavía en mi generación, mamá estaba en la casa y papá iba a trabajar, por lo menos en las clases medias costarricenses. Y era natural que mamá fuera la cuidadora. E incluso cuando mamá se iba a trabajar, uno como niño tenía eso interiorizado, tan interiorizado de que mamá era la que estaba en la casa, que a uno le hacía falta la mamá en la casa. Entonces mamá dejaba de trabajar porque ya los niños y las niñas tal vez no dábamos el mismo rendimiento de la escuela. Entonces el aparato es perverso desde muchas maneras para conservar un orden social. ¿Por qué? Porque si mamá está en la casa, mamá está en el espacio privado. ¿Y cuál es el espacio de lo político? El espacio público. En realidad es todo. Pero tradicionalmente se dice que es el espacio público. Entonces vemos que la exclusión de la mujer, y más como lo ve la compañera lo ve con distintos grados de vulnerabilidad. La mujer, niña y joven. O sea, estamos hablando de que es mujer y no es adulta. O sea, dos criterios de exclusión. O sea, ¿cómo hacemos para empoderar a las niñas? ¿Cómo hacemos para empoderar a las mujeres jóvenes? ¿Cómo hacemos para empoderar a las madres también? ¿Y cómo hacemos para romper esa noción de familia? Reconocer que la familia no es papá, mamá, hijos e hijas. La familia que se nos inculca a partir de la publicidad. O sea, la tenemos tan inculcada que si ustedes se ponen a analizar, la gran mayoría de familias que se ven en los anuncios comerciales son de un papá guapo y una mamá guapa conforme a los cánones de belleza, niños y niñas guapos y guapas, todos blanquitos y todas blanquitas y felices. Y entonces todos y todas aspiramos a eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en las escuelas cuando no está papá o no está mamá y llega un día del padre, un día de la madre? Entonces yo no calzo con el modelo de familia. Qué raro, ¿será que yo soy mal, que soy anormal, que no estoy dentro de ese modelo de sociedad? Entonces, ¿qué pasa con las madres solteras? ¿Qué pasa con las familias que están constituidas por una abuelita o un abuelo y el nieto o la nieta? ¿Qué pasa con otros modelos de familia? ¿Qué pasa con las familias gays? Las parejas gays que tienen hijos e hijas. ¿Qué pasa con las familias poliamorosas? ¿Qué pasa con las comunas? Ahora que hablábamos de Brian, ¿verdad? Una organización comunal. ¿Qué pasa si la familia se rompe y todos y todas somos familia y hacemos una comuna? Entonces jugar con esa noción de familia es fundamental también para ir rompiendo con estos esquemas de dominación que limitan nuestra libertad. Y también repensar mucho de los esquemas de dominación que tenemos en la actualidad. Minor, adelante. Hola Esteban, ¿todo bien? Pura ¿Se me vida. escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Muy bien, respecto a lo que han hablado los compañeros y vos en el resumen y mientras leía la lectura, prácticamente lo que hace Tomás de Aquino es como sentar las bases y bajar lo que es el modelo monoteísta de la religión a la política. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que aún hoy en día se nos vende la idea de que solo hay una manera de hacer las cosas. Y esto lo que hace es matar la democracia porque solo hay una opción. Entonces, solo hay un tipo de políticos que pueden existir, los preparados, los que tienen apellido, etcétera, y la gente, o como estás hablando ahorita, de las diferentes formas de ver la familia, todo eso queda excluido en el mismo mensaje monoteísta. Que repito, él bajó ese modelo hacia la política y ha sobrevivido hasta nuestros días. Entonces, solo hay una opción de hacer las cosas. La ruptura se tiene que dar en abrir la mente para entender que hay opciones, que nosotros si participáramos en política podemos meter más opciones, pero al quedarnos excluidos estamos dejando que ese modelo monoteísta que derivó de la religión hacia la política y hacia la sociedad permanezca. Entonces hay que generar una ruptura. Ese es mi comentario, Esteban. Excelente, Minor, ¿verdad? O sea, estamos yendo
a puntos muy interesantes, ¿verdad? O sea, haciéndole críticas a ese esquema, ¿verdad? Que está planteando. O sea, ustedes están desmontando en conjunto conmigo este pensamiento de Tomás de Aquino. Lo vemos con Brian, ¿verdad? Donde está hablando de que se excluye a la comunidad, se estimula la ciudad. Lo vemos con la compañera que nos habla de cómo tenemos que repensar esa noción de familia. Y ahora lo vemos con Minor, donde nos está diciendo tenemos que romper con todos estos esquemas y cambiar. O sea, hay una visión muy teologizada de la estructura del Estado. Y ahí vamos también con lo que decía Raga, ¿verdad? De cómo es importante ir entendiendo que eso que se nos llama democracia en realidad está tendiendo progresivamente más hacia lo que es la tiranía y está tendiendo hacia lo que es más bien la represión de la democracia. Y entonces aquí hay argumentos que son muy interesantes de leer, como el concepto de bien común. O sea, es que así juega la política muchas veces. O sea, el concepto de bien común podríamos pensarlo como algo muy popular, pero lo están planteando más bien como algo muy exclusivo. O sea, que el pueblo no tiene la capacidad de pensar el bien común, que es solamente una élite específica la que tiene la capacidad de pensar el bien común. Y esta élite específica que tiene la capacidad de pensar el bien común es una jerarquía que va a tener como máxima expresión, después de los duques, archiduques, etcétera, a el rey. Porque el rey es la máxima representación política de Dios en la tierra. Así como en la iglesia encontramos una jerarquía de obispos, de cardenales, obispos, sacerdotes primero, ¿verdad? Que son los que nos confiesan, cardenales, obispos, hasta llegar al papa. Que el papa es la máxima autoridad divina en la tierra. O sea, la máxima autoridad de Dios en la tierra. Entonces vemos que, como bien lo dice Minder, o sea, son dos esquemas paralelos. Dos esquemas paralelos que comienzan a justificarse acá, de una determinada, que comienzan a justificar un poder político a partir de un determinado orden de carácter cristiano religioso, ¿verdad? Como tal. Y que debemos comenzar a desmontar. ¿Quién más quiere asumir la palabra? Hola, Hola, buenas. ay, Gaby Turcia. Hola, de Gaby. Bueno, yo quería también, bueno, contextualizándolo un poco respecto a Honduras, en este momento en el que se está aprobando un código penal que está, bueno, siempre en todo este marco. Entonces quiero partir desde esta cuestión de un bien común que es, bueno, el código penal orientado bajo toda la matriz mediática como un bien común, pero que a la vez está impuesta por unas élites. Y entonces, al final también este código penal está siendo discutido y construido desde la iglesia. O sea, la iglesia es una de las instituciones que está siendo parte de la redacción y garantizar si está bien o mal lo que tiene ese código penal. Y entonces es como partir de eso, de que quien está reconociendo que es un delito o no, parte de la iglesia. Y entonces se habla, bueno, ¿quiénes están en la redacción de este código penal? La iglesia. La iglesia aprueba o desaprueba lo que contiene. Entonces es partir de nuevo, o sea, de quién está hablando de un bien común y bajo qué intereses está primando esto. Gaby, excelente su comentario, muy característico de las élites centroamericanas, ¿verdad? Nuestras élites tienen como característica el hecho de que mezclan elementos conservadores y neoliberales, ¿verdad? Y dentro de los elementos conservadores hay un elemento religioso sumamente fuerte, ¿verdad? De hecho, era tan fuerte, es tan fuerte esta vena religiosa que atraviesa las élites del contexto centroamericano, que uno de los objetivos en la década de 1970, cuando Ronald Reagan financia el Banco de Vaticano que estaba en quiebra, cuando pone como requisito que se excluya a la teología de la liberación de la Iglesia Católica, era precisamente evitar esas contradicciones que se daban en el seno de las
o de las élites centroamericanas, ¿verdad? Porque la teología de la liberación presentaba una noción de un Cristo obrero, un Cristo pobre, que como tal era un hijo de un carpintero, era una visión marxista de la religión. Y entonces a partir de eso, muchos sacerdotes asumieron una posición antisistémica, anti Estados Unidos, antiimperialista, y hasta guardaban armas y alimentos y escondían personas que estaban en lucha contra el sistema en las iglesias. Y no podían las élites entrar en contradicción con su propia conciencia, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que la teología de la liberación es separada de la Iglesia Católica, se atropella a todo este sector que estaba del lado o que se fundamentaba en la teología de la liberación, y las élites incluso, o sea, ya no tienen un peso de conciencia, si es que en algún momento lo tienen, ¿verdad? Al respecto de atropellar sacerdotes, iglesias, etcétera, ¿verdad? Porque están actuando en contra de lo que propiamente es institucional religioso. En Costa Rica, al igual que en Guatemala, desde el bipartidismo como tal que existió a partir bueno, en la segunda mitad del siglo XX, podíamos ver que en los mismos procesos electorales, una de las cuestiones que tenía que ser emblemática en la mañana era que ambos candidatos iban a comulgar. O sea, la iglesia y la política en Centroamérica han tenido una relación tan estrecha, ¿verdad? Que trasciende ese esquema de la confesión, ¿verdad? Donde es un hombre sacerdote que me va a mediar entre mi persona y Dios a través de toda la jerarquía papal que le da esa autoridad para mediar y decirme que yo he actuado bien y que he actuado mal y que me va a absolver de mis pecados. Y llega a ser un actante social más la iglesia como tal en la toma de las decisiones políticas. O sea, no hemos llegado a esa separación, a esa cinción tan necesaria, ¿verdad?, entre lo civil y lo eclesiástico. Y peor aún, ¿verdad?, ahora con la incursión de los grupos neopentecostales en las políticas nacionales, ¿verdad? O sea, esa separación todavía se torna más compleja y aún más difícil, ¿verdad? Pero es una lucha que tenemos que seguir dando, ¿verdad? Porque a partir de las políticas cristianas viene la justificación del machismo, del patriarcado, la represión de los derechos de la mujer. Es tan fuerte que antes de darle la palabra al compañero Nadie, que la tiene levantada, solo te voy a poner un ejemplo en Costa Rica. Hasta 1970, el Código Penal estipulaba que si una mujer era violada y el violador aceptaba casarse con la víctima, quedaba libre. Eso tiene una raíz religiosa, ¿verdad? O sea que lo que vale no es el acto de violación, sino la honra bíblica. Entonces, si ese hombre le quitó la honra a esa mujer, entonces, al casarse con ella, rezarse la honra de la familia. Porque entonces ya quedan institucionalizados como una familia, lo que mencionaba la compañera hace un rato, ¿verdad? Una familia ante los ojos de Dios o de la iglesia y de la sociedad. O sea, imagínense, o sea, con tal de preservar una ideología religiosa, en el plano jurídico y político, eran capaces de condenar a una mujer a acostarse por el resto de los días de su vida con la persona que la violó. Vean ustedes la necesidad de realizar ese tipo de separaciones. Le doy aquí, Nadia, adelante. Recuerde quitarle activar el micrófono. ¿Está hablando a mí? Ajá, sí. Es que me cayó. Mira, varias acotaciones con respecto a lo que están hablando, pero lo quiero, digamos, vincular más que todo a lo último, a lo de Latinoamérica, digamos, la participación de la iglesia y todo esto. Y es que, digamos que acabar con la teología de la liberación no fue solo uno de los principales objetivos del Vaticano, también fue parte, digamos, de la política exterior de Estados Unidos durante esta época. Incluso en los famosos documentos de Santa Fe, redactados por un grupo de académicos, diplomáticos, políticos, militares, etc.,
se explicaba muy bien de que Estados Unidos tenía que contrarrestar de alguna forma a esa teología de la liberación que se estaba, digamos, desarrollando en América Latina. Y una de las medidas que optaron fue promover el neopentecostalismo, perdón, que va a ser insertado con mayor fuerza en América Latina por medio de las dictaduras de seguridad nacional y el gobierno estadounidense, ¿verdad? Bueno, hablaba de Leo Strauss, y es importante también recordar que Leo Strauss fue como digámoslo así, como el maestro, el profesor de quienes van a ser los ideólogos del neoconservadurismo. Y no solo ideólogos, también fueron parte del gobierno, digamos, de distintos gobiernos de Estados Unidos, ¿verdad? Desde la era Reagan, ahí se puede tomar en cuenta a Wolfowitz, a Donald Rumsfeld, a todos esos que van a formar parte del proyecto Nuevo Siglo Americano y que también van a tener por objeto, digamos, esta política de embestida que se va a dar después del 11 de septiembre del 2001 por el salto al poder global, ¿verdad? Lo demás se me olvidó, entonces voy a quedar aquí. Es muy interesante lo que dice el compañero que se autodenomina Nadia, ¿verdad? Porque Leo Strauss como tal es uno de los principales teóricos de la teoría política en Estados Unidos que son responsables de la separación de la teoría política de la ciencia política de la primera mitad del siglo XX. Esto es curioso, es un proceso que, bueno, ya habíamos visto en la primera clase, pero que es importante estar recalcando porque es parte neurálgica del marco teórico del curso. En este sentido, la teoría política como tal, al igual que la ciencia política, se considera una disciplina liberal. Y el liberalismo como tal, en la primera mitad del siglo XX, se caracteriza por ser una posición que se diferencia del socialismo marxista, del fascismo y del conservadurismo. Sin embargo, cuando llegamos al contexto de separación de la teoría política de la ciencia política en la década de 1940 y ya materializado, ya institucionalizado a partir de 1950, son autores conservadores, como Leo Strauss, los que van a definir el canon de autores y textos y métodos a partir de los cuales estudia la teoría política. O sea, la teoría política como tal sigue siendo entendida como una disciplina liberal, pero los principios a partir de los cuales estudia la teoría política son definidas por este grupo de conservadores que van a implicar un neoconservadurismo y la incentivación precisamente de lo que dice el compañero, ¿verdad? De la incursión de los grupos neopentecostales en América Latina. O sea, como lo decíamos hace un momento, Reagan acepta refinanciar en los 70s el Banco de Vaticano a costa de separar la teología de la liberación. Pero paralelamente viene este otro proceso, principalmente con grupos como los Testigos de Jehová. Si vamos a determinadas comunidades en distintos países de América Latina y llegamos a los barrios más pobres, la representación de organización muchas veces es una iglesia neopentecostal. Entonces vemos que esta situación no necesariamente responde a una fe ciega, sino que responde a un proceso político. O sea, Estados Unidos se dio cuenta del papel que implicaba generar procesos de ideologización a través de la religión en América Latina y el potencial que esto podía representar a largo plazo. Entonces, lo podemos estar viendo, por ejemplo, en Costa Rica, con el auge que está teniendo en este momento la Asamblea Legislativa, que está convertida en un teatro del absurdo más que nunca, con la participación de Restauración Nacional y de este grupo de diputados que se separaron de Restauración Nacional, que muchos y muchas no tienen un entendimiento claro ni siquiera de qué es la palabra política, y otros y otras lo tienen y muy perversamente claro. Desde una posición meramente más neoliberal incluso que religiosa, y otros y otras no son ni siquiera descifrables, ¿verdad? De qué es lo que piensan, qué es lo que simplemente o se dejan llevar, uno no sabe en realidad. A veces mucha gente que está en la Asamblea Legislativa, si es que son ignorantes o perversos, muchas veces
en algunos casos específicos, uno no sabe diferenciar esas cuestiones. Es sumamente interesante eso, ¿verdad? Porque es un proceso que se remonta precisamente a estos sectores, ¿verdad? Neoconservadores, y que son desde los cuales se van a determinar los discursos académicos de la teoría política en las universidades occidentales y occidentalizadas. O sea, seguimos hablando de la política como si fuera una democracia liberal en el sentido de los planteamientos de la derecha de la política, que son los que parten de la teoría política occidental, pero no nos damos cuenta que hemos sido engañados y engañadas. En la primera mitad del siglo XX usted podía referirse a cualquier autor o autora y a cualquier texto y a cualquier momento histórico para referirse a lo que quería plantear en política. Después de 1950 son momentos dados y autores dados. O sea, ya no es el siglo XVI de Inglaterra, sino es el siglo XVII. Y ya no es la primera mitad del siglo XVII y la guerra civil, sino es la segunda mitad del siglo XVII y la gloriosa revolución. Y ya no puede ser Algernon Sidney ni Richard Hooker, que era de la primera mitad del siglo, incluso de finales del siglo XVI, sino que ahora tiene que ser John Locke. Y de John Locke exclusivamente el ensayo sobre el gobierno civil. Y del ensayo sobre el gobierno civil exclusivamente la teoría de la propiedad. Y el análisis es en función del siglo XX, no en función de lo que quiso realmente decir en el siglo XVII. Y todos esos mecanismos de exclusión discursiva a partir de los cuales se determina cómo tenemos que hablar de política para ser legitimados y legitimadas en la academia, parten del neoconservadurismo. ¿Quién más quiere hacer aportes a la clase? Está sumamente interesante, me ha gustado mucho todas las conversaciones el día de hoy. Más aportes, recuerden que tienen que activar el micrófono, ¿verdad? Para hablar. Adelante, Minor. Sí, respecto a lo que hemos tratado, también hay que recordar que al que tiene el poder y a las élites, el discurso religioso siempre le ha favorecido, más el monoteísta por el aspecto de que la ley de Dios no se puede cuestionar. Y si la ley de Dios no se puede cuestionar y los ampara a ellos, pues nadie puede cuestionarlos a ellos. Entonces nos han llevado a una situación de peligro porque lo que protege a la sociedad es las leyes que se ganaron a través de revoluciones. Hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera. A través de cientos de años se ganaron derechos humanos y leyes que protegen a la sociedad. Lo que pasa es que esas leyes hoy en día, el poder dictarlas y cambiarlas está en el poder de unos cuantos. Por ejemplo, lo que se dio aquí el año pasado, que incluso nos quitaron el derecho a irnos a huelga. Entonces, poco a poco están más y más haciendo que las leyes los beneficien a ellos y nos protejan menos a nosotros. Entonces es algo para estar atentos porque si dejamos de participar en política, cada vez más va a ser más difícil poder ser escuchados y poder intentar, qué sé yo, alcanzar algún acuerdo de ley que nos vaya a favorecer a nosotros más que a la minoría, que es la que tiene el poder y la riqueza. Gracias. Excelente, Minor. Tiene la palabra Raga y luego el compañero Nadie. Sí, con lo que acaba de decir Minor me parece muy interesante, ¿verdad? Importante recalcar lo que y quienes están en la Asamblea Legislativa siempre son los representantes de los grupos económicos dominantes, pero además no solamente descansa el poder del imperio de la ley sobre las personas que hacen el derecho, ¿verdad? En este caso la Asamblea Legislativa o el presidente a través de decretos o las instituciones a través de normativas, sino también de quienes interpretan ese derecho, ¿verdad? Como por ejemplo acá en la Sala Constitucional, que ha estado gobernada históricamente por personas neoliberales, ¿verdad? Que defienden la propiedad privada, que defienden este derecho sobre inclusive derechos humanos. Lo vimos con el TLC, donde era un tratado de comercio
internacional que era inconstitucional, ¿verdad? Por todo, iba en contra de la Constitución, eso es lo que quiere decir. Y a pesar de eso, la Sala Constitucional, quien era la resguardada de interpretar el derecho que ellos mismos o estos mismos grupos han creado, lo moldean y lo adecuan para seguir implementando sus intereses económicos dentro de la región, ¿verdad? Inclusive en que vayan en contra de los derechos humanos. En la última elección del magistrado para la magistratura de la Sala Constitucional, se escogió a una persona conservadora, ¿verdad? De estos grupos religiosos que ahora tienen vamos a ver, tienen mayor poder o mayor presencia, al menos discursivamente, ¿verdad? Que ya se muestran como lo que son, como los neopentecostales, ¿verdad? Ya están poniendo a personas dentro de las salas a decidir qué es o qué es un derecho y qué no es un derecho, ¿verdad? Entonces ahí también nos vamos a joder por esa parte de quienes están interpretando las normativas. Inclusive se ha tirado mucho, se le ha cuestionado muchísimo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por algunos fallos que ha hecho en contra, por ejemplo, en Costa Rica, contra el Estado de Costa Rica por la prohibición del proyecto de fertilización in vitro, que eso es un derecho que las personas pueden tener y que ha estado violentando el Estado de Costa Rica. Y bueno, también cuando estuvimos en las elecciones anteriores, donde estaba Fabricio Alvarado, que estaba amenazando con salirse de la corte por este tema, o por temas como el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Entonces, es una cuestión bien jodida ahí, en donde también se meten las marañas de los conservadores y de los neoliberales a fondo, madre. Adelante, nadie. Agregando a lo que hablan los compañeros, Raga y Minor, hay una máxima del realismo político que me parece importante traer a colación y me parece que los poderosos la utilizan ampliamente, que dice algo así como la ley, ¿cómo es? La necesidad no conoce ley. Entonces ya con eso podemos comprender que pueden estar todos los reglamentos, todas las normativas, pueden haber derechos y lo van a llevar a cabo. Y a esto me remite una sentencia de un geopolítico estadounidense muy famoso, muy importante en la década de los 50, si no me equivoco, que se llamaba George Kennan. George Kennan, en una reunión con embajadores hacia América Latina, los recursos naturales latinoamericanos son de Estados Unidos por derecho legítimo, ¿verdad? Es casi como lo que hablaba del destino manifiesto, ¿verdad? Que para mí no habría que remitirse tanto al destino manifiesto ni tanto a la doctrina Monroe, sino a Thomas Jefferson, quien ya estaba loco y estaba hablando de estas cosas, ¿verdad? Mucho antes. Pero George Kennan le decía que los recursos los recursos latinoamericanos eran de derecho legítimo a Estados Unidos y que el libre acceso a esos recursos debía estar incluso sobre esa falsa idea que se estaba generando en América Latina, y es que los estados estaban ahí para el bienestar del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí mismo se expresa, ¿verdad?, la lógica de este imperialismo estadounidense que se relaciona con todo esto que vienen hablando, de que realmente no importan estos derechos. Yo pienso que la mejor descripción la da Donald Trump cuando habla de que nosotros venimos de países letrina, es decir, somos una mierda, ¿verdad? Somos menos que seres humanos, ¿verdad? Y ahí está prácticamente en evidencia de que van a pasar sobre nuestras vidas con tal de apoderarse de esos recursos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, ¿verdad? En el medio del COVID-19, en una de estas sesiones como las que estaban haciendo Carlitos Alvarado y toda esta gente a mediodía para hacer lobby político, igual lo estaban haciendo en Estados Unidos, Donald Trump. Y en medio de una de estas conferencias para hablar del COVID-19 comienza a informar del despliegue militar del Comando Sur en las costas de Venezuela, sitiando a Venezuela.
Por otra parte, días antes habían dado un plan, una propuesta magnífica de chantaje a Venezuela, de que le quitaban todas las sanciones de los casi 30.000 millones de dólares que tienen embargados en Europa, o sea que Estados Unidos le ha robado a Venezuela, que no permite que Venezuela ejecute, si Maduro salía del poder y hacían un gobierno de transición con Juan Guaidó. Cosa más absurda y contraria a los planteamientos mismos de la democracia liberal, que era como la fase del arcano imperio, de la parte de persuasiva racionalista del discurso estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Un autoproclamado presidente, reconocido como tal por la OEA y Estados Unidos y la Unión Europea. Cosa más absurda. En otras épocas de la humanidad esto hubiera sido algo demasiado absurdo. Por otra parte, sitian así Venezuela y ofrecen 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y de Diosdado Cabello y los acusan de narcotráfico. Pero comienzan a perpetrar intentos de invasión a Venezuela desde Colombia, aliados con narcotraficantes, y donde detienen incluso agentes de la DEA. Entonces ahí es donde realmente el poder nos está viendo como lo dice Donald Trump y como muy bien lo expresa el compañero Nadie, como país en letrina. O sea, ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos de Venezuela? ¿Le interesa al pueblo? No. Vimos, por ejemplo, el contrato que firmó esta compañía, ¿cómo era que se llamaba? Silver Corp, con Juan Guaidó, donde dentro de las cláusulas dice que si lograban dar el golpe de Estado y quitar a Maduro del poder, que iban a utilizar la fuerza letal para reprimir las manifestaciones y que iban a suspender servicios básicos a la población. Entonces vemos que realmente el poder nos está concibiendo de esa manera, y eso viéndolo en el plano regional, y si lo vemos en el plano nacional. Ahora Gaby Turcio nos daba un ejemplo de Honduras. ¿Cuántos ejemplos hemos visto también acá en Costa Rica? El plan fiscal, la reforma a la ley procesal laboral, el derecho a huelga, penas más grandes si usted se tapa el rostro. O sea, ¿qué es este respeto por la historia de las luchas sociales? ¿Qué es este respeto por los derechos individuales? ¿Qué es este respeto por la libertad como tal? Entonces ahí es donde tenemos que reevaluar los discursos, porque precisamente a partir de todo esto es que en el curso, de hecho cuando terminemos toda la parte teórica, dentro de unas clases, vamos a hacer unas mesas de debate, porque esto lo que está hablando es de que la tiranía se está imponiendo como forma de gobierno, o sea, donde ya nada importa, lo que importa es el ejercicio del poder en función de unas cuantas élites. Y que Estados Unidos está impulsando esto en un momento histórico donde está en decadencia. O sea, vemos que económicamente China está ahogando a Estados Unidos. Y Estados Unidos está viendo a ver de dónde saca recursos para poder mantenerse a flote en un mundo que ya no le pertenece, como creía que le pertenecía por lo menos en la década de 1990, ¿verdad?